Buenas tardes nuevamente a todas, a todos. El ponente de este tema es el doctor José Ron Galindo. Es primer secretario de la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba en México. Es licenciado en Educación con especialidad en Matemáticas, máster en Investigación Educativa en Cuba, Diplomado Internacional de Educación, Equidad y Calidad para la Educación básica con énfasis en lenguaje y matemática de la Universidad de Chile y es doctor en Ciencias Pedagógicas en Cuba. Le voy a dar la palabra porque yo creo que lo más importante es escuchar lo que nos viene a compartir. Tiene la palabra, doctor Ron. Bueno, primero agradecer a Viviana porque ya adelantó algunas de las cosas que íbamos a hablar, porque realmente en el ámbito de la economía y en Cuba es muy grande, ¿no?, lo que se invierte día a día en el campo educativo, incluso en algunas cosas que vamos a comentar mañana también en el campo de la salud. Fíjense que hay elementos muy comunes y que voy a transmitir, ¿no? Primero quería mostrarles una situación en la que estaba Cuba en el año 53, en el campo de la educación, que es una situación en la que hoy muchos países del mundo se mantienen. Trato de ver porque quiero mostrarles cómo hemos ido avanzando y trabajando en el campo de la educación y cómo es posible lograr un cambio en esas situaciones donde realmente el número del analfabetismo es muy alto. Más de 500.000 de los niños en Cuba en aquel año estaban sin escuelas. La enseñanza primaria solo llegaba a la mitad de la población en edad escolar y la enseñanza media superior era para minoría de la población. Se dan justamente ahí las primeras acciones que están en el... Y vuelvo a hacer referencia a lo que la Viviana nos planteaba, y es referido al alegato de Fidel en el asalto al cuartel Moncada y su autodefensa, donde ya él desde allí planteaba los 6 problemas esenciales a los cuales se pretendía resolver la revolución en el caso de lograrlo. Y justamente esos fueron los primeros problemas a los cuales la revolución trató de darle solución con el triunfo de la revolución en el 59, donde ya los problemas educativos eran mucho mayores. O sea, si en aquel momento la población, el analfabetismo era un 23%, ya en el 59 era de un 57%. O sea, esos problemas se habían acrecentado, la situación era mucho más difícil, la cantidad de maestros desempleados, a pesar de las necesidades educativas, era muy grande. Solo existían en el país 6 escuelas normales. Hoy Cuba tiene 16 universidades de ciencias pedagógicas que forman y desarrollan los maestros en el país. Y aparecen entonces las primeras medidas en el año 59. Bueno, fíjense cómo en un solo día la decisión de crear 10.000 aulas para la enseñanza primaria. Se extienden los servicios educacionales a todos los rincones del país. Se comienzan a analizar las medidas inmediatas para eliminar el analfabetismo, que después voy a dedicar un aspecto especial a ese elemento, y se reorganiza el Ministerio de Educación, que hoy se divide en 2, el Ministerio de Educación, que atiende toda la educación básica, y el Ministerio de Educación Superior, que atiende directamente todas las universidades en el país, que antes de la revolución solo existían 3 universidades públicas en el país. Hoy hay 63 universidades en todo el país, representativas en cada una de las provincias del país. Se da la primera reforma integral de la enseñanza, donde ya empiezan a aparecer los principios de la educación y cada uno de los elementos a los cuales se trabaja. Se hace la construcción masiva de la escuela, se convierte en 69 cuarteles militares que existían en Cuba en escuelas y centros educativos, y comienza un desarrollo de la educación técnica profesional. Ya en esta primera década del triunfo de la revolución, dentro de los elementos que aparecen en la ley de reforma de la enseñanza, ya como primer elemento y esencial, la enseñanza pasa a ser privativa
del Estado, es laica, gratuita y masiva. O sea, en Cuba no existe educación privada. Y dentro de los elementos de la economía que hoy se transforman y cambian, no entran ni la educación ni el campo de la salud. Eso está además escrito y plasmado en los lineamientos económicos de Cuba. O sea, es privativa del Estado. Digo gratuita y masiva porque todos los niños en Cuba en edad escolar hoy están en las escuelas. Por ley, los niños en Cuba no pueden trabajar hasta los 17 años. Pero además de eso hay todo un sistema montado en el sistema educacional, las escuelas y el colindando con la comunidad, que hace que los niños estén todo el tiempo en la escuela y no quede un solo niño fuera del sistema educacional. En aquel momento, al principio de la revolución, se estableció como obligatoriedad hasta el 6º grado. Hoy, el sistema educativo cubano es obligatorio hasta el 9º grado. Y le adelanto que el índice del nivel educativo en Cuba como promedio hoy es 11º grado. Se convierte en las guarderías tradicionales en círculos infantiles, que después les voy a hablar de algunas alternativas que se desarrollan en esa etapa. Se crean más de 50 escuelas de niños con necesidades educativas especiales. Este era un campo que ante la revolución era nulo en Cuba, o sea, no existía la educación especial. A partir de aquí se crean 50 escuelas, en ese momento hoy hay más de 400 escuelas que permiten dar una atención diferenciada a los niños que tienen ciertas carencias y necesidades de educación especial. Y bueno, comienza esta verdadera revolución y se crea la educación obrera campesina, que viene siendo una educación de adultos que ¿qué permite? Primero, que ya cuando se genere el programa de alfabetización, todas estas personas que se van alfabetizando puedan reincorporarse a través de esta enseñanza al sistema educativo del país y pueda ir venciendo cada uno de los niveles de enseñanza. Por esta vía, muchas personas que en Cuba nunca pensaron ni siquiera la posibilidad de saber leer y escribir, hoy llegaron a ser grandes profesionales en el área de la medicina, en el área de las diferentes especialidades por los cuales se propusieron y tuvieron la posibilidad de estudiar. Llega entonces en el 61 la famosa y gran campaña de alfabetización, que ya les decía que se habían desde el 59 comenzado a estudiar cómo se iba a lograr. Y Cuba en un año logra eliminar el analfabetismo, o sea, la UNESCO declara libre analfabetismo cuando usted tiene menos de un 4% de analfabetismo. Vean que se convocó masivamente toda la población cubana a los distintos rincones del país. Habían estudiantes, habían profesionales, habían trabajadores, obreros, todos se convocaron masivamente a cada uno de los rincones y el 22 de diciembre, que además es el día que se declara por eso mismo el Día del Educador en Cuba, se declara Cuba en un acto público en la Plaza de la Revolución libre de analfabetismo, en un acto muy emotivo donde cuando Fidel concluyó, todos los alfabetizadores masivamente le pidieron a Fidel, dinos ahora qué otra cosa tenemos que hacer, de forma masiva, o sea, sentían la labor que habían hecho desde el punto de vista humano al sacar a toda esta población que estaba sumida en el analfabetismo y habían aprendido a leer y escribir y luego se incorporarían al sistema educacional para cumplir todos sus planes futuros. Ya en la década del 71 al 2000, Cuba, a partir de ya más de 10 años de desarrollo de la revolución, ya empieza a tener un grupo de profesionales destacados en el campo de la educación y entonces comienzan a crearse secundarias básicas en escuelas del campo, lo cual permite la vinculación del estudio con el trabajo, que es un principio de la educación cubana. Se da lo que nosotros llamamos en Cuba la segunda revolución educacional, porque se imaginarán que con la creación de tantas escuelas había entonces necesidad de más profesores y educadores en Cuba y se crea el destacamento Manuel Ascunce Domenech, donde muchos profesionales dejan su profesión, hacen cambio otros estudiantes y se incorporan a la formación de profesores para pasar al campo de la educación. Y se amplía la red de instituciones educativas.
Aquí dejo como elemento especial los planes y programas, porque nosotros, a partir de la situación al principio de la revolución, asumimos sobre todo los planes de estudio y programas de países que nos apoyaron, como la Unión Soviética, Alemania, etcétera, donde además se formaron muchos de nuestros especialistas, y luego a partir ya de la década de los 70 empezamos con esos especialistas formados a crear y desarrollar nuestros planes y programas de estudio, que hoy se actualizan a partir de los resultados de la investigación que realizan cada uno de los centros educativos, se actualizan y reactualizan cada 10 años. En estos momentos justamente estamos en un cambio y ajuste de los planes y programas de estudio y los libros de texto para la enseñanza a partir de los resultados que hemos tenido ya en la educación. Y llega un periodo del cual ya hablamos, que realmente, fíjense la situación que además Viviana explicaba aquí, en que queda la economía cubana prácticamente muy devastada. Sin embargo, quiero hacer hincapié en un elemento esencial ahí en rojo, y es que a pesar de la situación que tenía el país, de lo difícil que estaba la situación, nunca dejó de funcionar una escuela en Cuba, con los mínimos recursos, con las mínimas condiciones, pero se mantuvo la garantía del sistema educacional cubano. Ya llega entonces el año 2000, empezamos con un mayor respiro en la economía, y ya Fidel nos plantea en el 2002, en el aula magna, en una conferencia, que hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los educandos. O sea, ya estábamos en condiciones de poder dar una inversión, una mejoría en las escuelas desde el punto de vista de sus condiciones y desde el punto de vista de su estructura, para, con el sistema educacional que ya veníamos trabajando, poder avanzar. Aquí hay un elemento que también nos plantea Fidel, y quiero hacer hincapié en un elemento además reconocido por la UNESCO este año: Cuba como uno de los países que invierte más de su economía en el campo de la educación. Y destaco ahí que Cuba dedica el 12,9% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de la educación. Y ahí planteaba: lo que estamos realizando en el campo de la educación es excepcional en la historia de la humanidad. La página que hoy está escribiendo nuestro pueblo será una repercusión universal. Cada ser humano es diferente, y esto es importante, y por tanto la palabra clave es la educación diferenciada, no solo con relación al hombre, sino también con respecto a sus condiciones sociales en las que desenvuelve. Y voy después a profundizar también en ese último aspecto. Y aquí los principios básicos que hoy nosotros regimos en la educación. Primero, el carácter masivo y con equidad de la educación. ¿Qué quiere decir? Todas nuestras escuelas tienen las mismas condiciones, los mismos recursos, y en ellas todos sus estudiantes tienen las mismas posibilidades. Por eso nuestros estudiantes, la familia de los niños, no decide a qué escuela va, sino los niños van a la escuela que está en su comunidad. Por tanto, eso garantiza que la escuela sabe, conoce cuáles son los niños que van a ingresar a su escuela. Lo que hace que si un niño no llega a la escuela tiene la obligación de ir a buscarlo a su casa y obligar a su familia a que el niño es así, y a obligar a que el niño vaya a esa escuela. Si un niño de esa escuela tiene un problema serio de salud, una enfermedad determinada que le impide ir a la escuela tiene que enviar un maestro a la casa del niño para que el niño reciba la educación. Por eso es que nosotros garantizamos que todos los niños que comienzan en el ciclo escolar llegan al final del ciclo escolar y no tienen ninguna afectación en su proceso docente educativo. Existe una participación democrática de la sociedad, porque la escuela no es la única, o sea, que incide en que el niño vaya a la escuela. Si hay alguna situación, la propia comunidad, la estructura de los CDR que hoy tenemos en las cuadras, en la comunidad, hace que esa familia tenga que llevar a ese niño a la escuela y ese niño no deje de cursar sus estudios. Está la combinación de estudios con el trabajo, que ya le explicaba. Los estudiantes nuestros, dentro de su plan de estudio, tienen la posibilidad de ir dentro de ese mismo plan de estudio a realizar labores agrícolas al campo, pero además contribuyen dentro del trabajo social de
la comunidad y de la salud. Un elemento también esencial y que coordina la escuela, y es que en los procesos de elecciones en Cuba, quienes cuidan las urnas del proceso escolar son los niños de las escuelas. Y eso lo coordina la escuela con las comisiones electorales en cada una de las comunidades. Eso garantiza credibilidad en los resultados de las elecciones. La atención diferenciada e integración escolar, o sea, cada maestro tiene que conocer los niños no solo en su proceso docente, sino cómo vive, cómo se alimenta, qué posibilidades tiene él de acceder a los diferentes elementos de la educación para tenerlo en cuenta dentro del proceso educativo en esa educación diferenciada. Y bueno, como les decía, ya es obligatoria hasta el 9º grado. Y bueno, gratuita en todos los niveles, incluido el universitario. O sea, en Cuba, usted en su educación no invierte apenas dinero, porque la educación, además de darle el derecho y la posibilidad de estudiar, le garantiza todos los materiales que usted necesita para sus estudios. O sea, estoy hablando de las libretas, los cuadernos, sus lápices, sus libros, que cada curso cuando terminan lo entregan y se van rotando de generación en generación, pero da la posibilidad que los estudiantes no tengan que invertir en sus materiales docentes. ¿Cuáles son los factores que permiten mantener la educación de calidad en Cuba? Primero, la superación permanente. Todos los profesores en Cuba tienen 8 horas semanales para su superación. O sea, dentro del día de la semana se programa, y me preguntaban cómo lo hacen para no afectar el proceso. Bueno, está determinado por día las asignaturas que le corresponden ese día a su superación. ¿Qué quiero decir? El lunes puede ser los profesores de biología y química. Ese día ellos no tienen docencia, se recarga el horario en las otras asignaturas, y estos profesores tienen la posibilidad de ir a su universidad de ciencias pedagógicas a superarse, ya sea en las necesidades que tengan de superación o la posibilidad de realizar una maestría, un doctorado. Y las universidades de ciencias pedagógicas, que están muy relacionadas con el Ministerio de Educación, ofertan los cursos de esas asignaturas en función de los días que el profesor tiene programado para su superación. O sea, hay una correspondencia entre la superación del profesor en la escuela y la superación que oferta la Universidad de Ciencias Pedagógicas para esos profesores. Perfeccionamiento de la dirección. Se busca y se trabaja esencialmente en que el director de la escuela se dedique un poco más a la labor metodológica y orientada al control de la labor educativa que a la labor administrativa. Y desde ese punto de vista también visita clases a profesores, controla el proceso docente del profesor, aplica comprobaciones a los grupos de los estudiantes de los diferentes profesores, lo que le da la posibilidad a ese director de escuela de evaluar al final de cada curso a sus profesores y hacerle las recomendaciones necesarias para su superación en el próximo curso. El papel de la familia. Bueno, aquí es elemento esencial. La comunidad juega una responsabilidad. En cada escuela existe una asociación de padres conjuntamente con el conjunto de dirección, planifican cada una de las actividades de la escuela y realizan mucho apoyo en función del apoyo del trabajo con las escuelas. Y ahí se concreta en los consejos de escuela. Se han creado la posibilidad de tener más de 5.000 bibliotecas. Cada una de las escuelas en Cuba tiene su biblioteca, su módulo de biblioteca, que da la posibilidad que los niños puedan profundizar y trabajar, ampliar sus conocimientos. Bueno, se genera un clima favorable entre los estudiantes. Después les voy a explicar a partir de la distribución de un número adecuado de grupos de estudiantes por cada aula en los niveles de enseñanza. La entrega pedagógica, que es un proceso en el cual al concluir el curso escolar, cada profesor tiene que entregarle al profesor que va a recibir los niños en el otro curso escolar las características de cada uno de los estudiantes de su grupo. Estoy explicando no solo los problemas o virtudes que tengan en las disciplinas o asignaturas que imparte, sino también esos problemas que le hablaba de cómo vive, cómo se alimenta, cómo es su relación en el contexto y en el grupo, para que el nuevo profesor ya de cuando empiece conozca a sus estudiantes sin ninguna dificultad.
Igual sucede cuando cambia de un nivel a otro. Como los estudiantes de esa primaria van a la secundaria que le corresponde, los profesores de la secundaria, al concluir, cuando ya está concluyendo el curso escolar, van a la primaria, se reúnen con la familia de los estudiantes y le explican cuáles son las características de la secundaria básica, donde ya el niño no va a tener un solo maestro o dos maestros, sino va a tener más profesores y va a haber una mayor comunicación en ese sentido. Igual pasa con el de primaria, le hace entrega al profesor de secundaria básica de las características de los estudiantes que va a recibir en ese proceso. Y bueno, ya la esmerada atención escolar que se realiza desde la educación preescolar. ¿Cuáles son los elementos que se incluyen en la educación a partir del año 2000, donde ya la situación del país económica es mucho más factible y se invierten más elementos? Primero, un televisor y un video por aula. Esto da la posibilidad de que cuando se implementaron los dos canales educativos, donde cada profesor tiene la programación de esos canales, tenga la posibilidad de utilizar los medios de enseñanza en función del proceso docente educativo como apoyo. Hay un elemento aquí que es la generalización de la enseñanza de la computación, que antes se enseñaba a partir de la secundaria básica y hoy se enseña desde el preescolar. Bueno, el Plan Editorial Libertad para mejorar y aumentar la bibliografía en cada una de las bibliotecas, programa de Universidad para Todos que permite dar y ofrecer cursos de superación a la comunidad, o sea, son programas que se establecen primeros horarios de la mañana y horarios de la tarde-noche, donde se dan cursos de inglés, de filosofía, de historia y de otras cuestiones que permiten a la comunidad también actualizarse en esas temáticas. Bueno, mesas redondas y tribunas abiertas donde también se trabajan temas de actualidad del mundo. Y una creación, y es la posibilidad de formar maestros habilitados que dan la posibilidad de que estudiantes que a lo mejor no pudieron entrar por los exámenes de ingreso, en 2 años se forman como profesores, tienen la posibilidad de entrar en los niveles de primaria y secundaria y luego entrar más adelante en la carrera de formación de profesores y completar su formación como educadores. Bueno, la creación ya de la formadora de maestros primarios, que justamente este año va a graduar más de 4.500 profesores para la educación primaria y la educación especial y que genera más de 12.643 nuevos empleos a las personas. La creación de trabajadores sociales que trabajan conjuntamente con la escuela para mejorar las condiciones de los estudiantes que hoy tenemos. La creación de escuelas de instructores de arte que permiten fomentar esas habilidades desde el punto de vista artístico y los programas de educación artística de las escuelas en cada una de las escuelas. Bueno, la construcción y reparación de las escuelas y las aulas, la mejora de la alimentación en los centros, porque en Cuba existe un horario único desde la mañana hasta la tarde, por tanto los niños de primaria reciben almuerzo totalmente gratuito y los niños de secundaria básica una merienda reforzada que los permite mantener su estabilidad durante todo el día. Bueno, los niveles de enseñanza en Cuba son muy similares a los acá. Lo único que cuando termina la secundaria ya se subdividen en los preuniversitarios, que son aquellos que van directamente a hacer los exámenes de ingreso a la universidad, y otros van a la educación técnica y profesional, que tienen cursos de 3 y 4 años y que van directamente al campo productivo, y la escuela de oficio, que también da esa posibilidad. Pero esas personas, después que terminan sus estudios de la educación técnica y profesional, también tienen la opción, por cursos que se ofertan en la educación de jóvenes y adultos, de prepararse y también optar como curso para trabajadores a la universidad, también como tuvo la posibilidad cualquier otro de los estudiantes. O sea que es una posibilidad cualquiera. Bueno, caímos ya en las enseñanzas. En el caso de la educación preescolar, producto precisamente de la situación económica que no nos permite garantizar una cobertura en los círculos infantiles para toda la matrícula, generamos un programa que se llama Educa a tu Hijo, que permite que aquel niño que por problemas de capacidad en los círculos infantiles no puede entrar, los especialistas de esas instituciones van a la comunidad, dan charlas y conversatorios con la familia
y les permite desarrollar habilidades que ellos desarrollen desde su casa, las habilidades necesarias que necesitan esos niños para entrar adecuadamente en la educación primaria cuando le llegue su momento y la edad adecuada. Ese programa incluso hoy lo aplicamos en muchos países del mundo. Aquí se está aplicando en Chimalhuacán, en el Estado de México, se está aplicando también en la educación preescolar, que tenemos ahí con una educadora nuestra que trabaja en ese sentido, esos elementos con la comunidad de esa localidad. En el caso de la educación primaria, como elemento esencial y más importante es que se determinó que en los grupos docentes no puede haber más de 20 estudiantes. O sea, las aulas de primaria de Cuba no tienen en estos momentos más de 20, estoy diciendo en máximo, pueden tener menos, pero no pueden pasar de 20 estudiantes. Todo eso facilita un trabajo como, por ejemplo, garantizar que no exista retraso escolar, el tránsito de maestros por el ciclo. Fíjense que el promedio de alumno maestro en la educación primaria es de 9,8 hoy en Cuba. Se ha implementado el idioma inglés desde el tercer grado, que antes empezaba la secundaria básica. Hay un elemento aquí muy novedoso, y es que hemos detectado que el juego del ajedrez desarrolla ciertas capacidades estratégicas y tácticas en los estudiantes. Por tanto, se implementa de forma masiva el estudio del ajedrez. Dicen los especialistas del ajedrez que para usted tener resultados a nivel mundial en el ajedrez, usted tiene que tener resultados a niveles nacionales entre 10 y 11 años. Bueno, hoy nosotros tenemos la dicha de contar con un Leinier Domínguez que está entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo y con un Lázaro Bruzón que está entre los 40 mejores ajedrecistas del mundo. Y hace poco también escuchamos la noticia de un niño de 11 años en Cuba que acaba de obtener la categoría de maestro FIDE internacional dentro del programa del ajedrez. Y bueno, el 95% de los alumnos que ingresan en la primaria terminan, el resto lo concluye en la educación especial, porque son niños que tienen ciertas necesidades educativas especiales y entonces concluyen sus estudios en esta enseñanza. Y bueno, tratamos de convertir cada escuela como un palacio de pioneros, o sea que en cada escuela, además de formar la enseñanza, se creen y desarrollen habilidades en los niños en su futura profesión que va a obtener o que tiene dentro de sus habilidades y posibilidades ese niño. En el caso de la educación especial, es realmente una educación muy priorizada en Cuba, además muy costosa por los recursos que necesita y que invierte. Hoy Cuba tiene, por ejemplo, más de 400 escuelas de educación especial donde se incluyen escuelas de autismo, escuelas para niños ciegos y sordos, donde tienen determinados recursos y posibilidades de tener esa posibilidad. Pero además el plan de estudio del programa de esas escuelas es el mismo que la escuela normal. Por tanto, esos niños, si logran avanzar en sus habilidades, en sus posibilidades, luego se pueden reincorporar al sistema educacional de una forma gradual. Aquí hay una cuestión importante también, y es que si un niño, por ejemplo, tiene el autismo, el Estado garantiza que son enfermedades de educación, o sea, rasgo de educación especial, que garantiza que la familia esté todo el tiempo con ese muchacho, porque requiere una atención diferencial. El Estado le garantiza que el padre o la madre se dedique atención a su hijo todo el tiempo y le paga su salario íntegro a esa persona en función de la profesión que desarrolla o que practica. En el caso de la secundaria básica, los grupos son de hasta 30 estudiantes, donde existe un profesor que atiende 15 de los 30 estudiantes de forma integral, o sea, más allá de la asignatura, sino que conforma ese proceso desde el punto de vista de sus condiciones de vida y las posibilidades que tiene para lograr el aprendizaje. Se profundizan los contenidos de la efemérides, la geografía de Cuba, la formación cívica y los símbolos patrios, y se contribuye a los contenidos amplios del currículum. Mejor relación del profesor-la familia, la conformación de un horario único, porque los estudiantes tienen clase durante todo el día, el trabajo del profesor guía que atiende a esos 15 estudiantes y el uso, o sea, en la secundaria básica están
todas las clases del proceso docente educativo firmadas en videoclase. Por tanto, el profesor puede hacer uso, si lo necesita en algún momento determinado, de esas videoclases para profundizar en el proceso docente educativo que desarrolla. Pero aquí hay un elemento esencial en la secundaria básica, y es que los sábados, cada 15 días, se realiza trabajo metodológico de los profesores, donde ellos analizan la situación de cada uno de los estudiantes, pero además analizan el contenido que van a impartir con sus estudiantes. Y ahí se ponen de acuerdo, por ejemplo, los físicos, los químicos, los biólogos, en qué concepto de temperatura van a dar a los niños, por ejemplo. A veces en la escuela cada uno da un concepto diferente y los niños tienen que aprenderse 3 conceptos de lo mismo. Y se ponen de acuerdo en cada uno de esos elementos, además en cómo va a evaluar cada una de las asignaturas para que no coincidan en el proceso las evaluaciones a los estudiantes. En el caso de la educación preuniversitaria, igual los grupos son no más de 30 estudiantes, donde se pueden impartir hasta 2 asignaturas. Se usa igual el televisor y el video como apoyo, con las videoclases de todas las asignaturas, y se utilizan también los software de computación para el apoyo de la enseñanza de esas asignaturas. Bueno, hay un trabajo de fortalecer los institutos que son preuniversitarios especiales en Cuba, donde se forman estudiantes en ciencias exactas, son estudiantes que tienen un nivel más alto de preparación y se desarrollan en las áreas de las ciencias exactas. Se fortalece ahí la orientación profesional para su futura carrera y bueno, se estimula sobre todo la ubicación en las universidades de ciencias pedagógicas, que es de las carreras que más plazas ofertan cada año. La educación técnica y profesional, en aras del tiempo voy a dedicar un aspecto aquí principal nada más, y es la creación de un elemento nuevo, y es las aulas anexas. No podemos, desde el punto de vista económico, garantizar laboratorios de alta tecnología en las diferentes especialidades. Por lo tanto, se crean aulas anexas en los centros de producción y los estudiantes realizan sus especialidades en esos centros. Eso permite que el centro que va a recibir al estudiante sienta una responsabilidad también en la educación y la formación de ese muchacho. Y el profesor de la educación técnica y profesional le permite estar actualizado de la mejora o la profundización de los procesos tecnológicos de desarrollo y las tecnologías en cada una de esas esferas que estudian en la enseñanza técnica y profesional. Bueno, la educación técnica, la educación de adultos, sí, se dedica esencialmente, ya después de haber eliminado la alfabetización, por supuesto, a la preparación y superación también de las personas en cada uno de los programas del Ministerio de Educación y a preparar a aquellas personas que están interesadas o que quieren adquirir los estudios universitarios para que puedan enfrentarse con un resultado positivo en los exámenes de ingreso a la universidad, que son de español, de historia y de matemáticas. Entonces, esas personas van a esa enseñanza de forma gratuita igual, se inscriben en los cursos que ahí se oferten y se pueden preparar para tener éxito en los exámenes de ingreso a la universidad. Bueno, ahí es la situación hoy para que tengan una idea. En América Latina solo estudian en las universidades el 29% de los jóvenes. En Cuba hoy lo hace el 69% de los jóvenes estudian estudios universitarios. En el caso ya particular de la formación de profesores, tenemos 16 universidades de ciencias pedagógicas que permiten articular con el Ministerio de Educación para poder dar la formación y la superación a cada uno de esos estudiantes. O sea, se forman profesores de computación, profesores con perfil en 2 asignaturas, o sea, matemática física, educación laboral e informática, biología química, geografía química, español literatura y marxismo historia. O sea, se forman en 2 especialidades. Y los cursos de habilitación para profesores que ya les había comentado en ese caso. Bueno, existen docentes en los 169 municipios, más de 900 docentes hoy ya han alcanzado el título de doctor en alguna de las ciencias
pedagógicas y han matriculado en la maestría de Ciencia de la Educación más de 117.000 docentes, donde ya contamos con más de 22.000 profesores que son máster en educación. Bueno, la universidad ya no solo se concreta en el centro universitario, sino que va a los municipios, y aquellas personas que les sea lejano tienen una sede en cada municipio de la universidad, lo que les facilita su estudio y su desarrollo en las universidades. Bueno, las distintas formas de superación que se ofertan en las universidades nuestras, en cualquiera de las ramas, maestría, especialidades, doctorado y cursos de entrenamiento de diplomado para aquellos que necesiten alguna superación o preparación en el campo docente. Bueno, ya hoy nosotros en Cuba se realizó la preparación del próximo curso escolar, donde ya el Ministerio de Educación dictamina cuáles son los objetivos esenciales que se pretende lograr en la educación cubana en el próximo curso, para que ya cada una de las escuelas las vaya adecuando de acuerdo a su programa y plan de estudio. Y entre los que tenemos para el 2014-2015 está la elevación de la calidad del proceso docente educativo, potenciando esencialmente la formación de valores, la flexibilidad de la organización escolar, más novedosa durante todo el curso escolar, que cada escuela se parezca más a su entorno, fíjense, esto es un elemento importante, más a sus alumnos y más a sus maestros. Y aquí un elemento esencial, y es hacer la escuela el centro cultural más importante de la comunidad, donde se aprovechen todos los recursos de la comunidad para potenciar la labor educativa de la escuela. Que cada consejo de dirección organice de manera adecuada sus diversas actividades durante el proceso, que los maestros tengan más contacto con las instituciones de la localidad para aprovechar el espacio en las funciones educativas, hablo de museos, casas de cultura, centros de trabajo, y que puedan tributar a la superación profesional de cada uno de los estudiantes. Y bueno, cerrar con esta frase, que no se trata de sueños ni de fantasía, sino comienzan a ser realidades visibles. Bien vale la pena luchar por ellas, al menos ese es nuestro criterio. Gracias. Y vamos a dar la palabra al maestro Víctor Hugo Lares Romero, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesor de la Secretaría de Industria y Comercio, y con estudios de doctorado en la Universidad de Niza, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, autor de 4 libros y es jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Metropolitana. Tiene la palabra, maestro Víctor Hugo Lares. Muchas gracias. Es un gusto, un honor, un compromiso dar de alguna manera una respuesta que más que una respuesta es un punto de vista que va a agregar algunas cosas a la perspectiva, a la situación que en la educación nos ha mostrado el doctor Ron, José Ron. La pura comparación de los dos modelos educativos pone en evidencia la enorme desventaja que al respecto hay en el modelo educativo nacional. Baste recordar un par de cifras que se mencionaron. El 12.9% del Producto Nacional Bruto en Cuba se destina a la educación. Aquí con trabajos llega, me parece, al 2%. El 69% de la juventud cubana tiene acceso a la educación universitaria. En México, yo creo que si llegamos al 29% es muchísimo. Cuando el maestro, el profesor Javier Huerta me invitó a esta presentación, mi primer dificultad fue encontrar
un título, a pesar de que él me decía, bueno, pues responde fundamentalmente a la exposición, pero preferí tomar otro camino desobedeciéndole. Un primer título que se me ocurrió, no, más bien el último, fue algunas reflexiones en torno a la educación y al conocimiento, que me parece que es un poco el más adecuado, pero también la condición actual de la educación superior en México, que está lejos de pintar las palabras que yo voy a expresar esa situación. O de manera más restringida, y siempre desde un punto de vista educativo, el derecho como un obstáculo y como un instrumento del cambio social. Las escuelas de derecho, la enseñanza del derecho, la práctica del derecho. Múltiples son los aspectos y los retos de la educación, incluida, por supuesto, la educación superior. Desde luego hay grandes diferencias entre el modelo educativo cubano y el correspondiente mexicano, como acabamos de constatar. Desde un punto de vista más o menos elemental, se trata, entre otras cosas, del problema de la educación, sí, pero de manera más general se trata del conocimiento y, claro, del conocimiento científico. Es tal su importancia actual que vivimos, se puede decir, en la era del conocimiento. Así, los países que detentan el mayor y el mejor conocimiento y saber son quienes dominan al mundo, son los detentadores de la riqueza. En esa perspectiva, aquellos países o centros de poder que impulsen el desarrollo científico y tecnológico son y serán los mejor posicionados para seguir siendo preponderantes, para seguir siendo dominantes, para seguir marcando las pautas del, entre comillas, desarrollo. Y lo pondría entre interrogaciones, esa palabra. En este aspecto, la educación en México sale muy mal parada. No se satisfacen los requerimientos educativos. Otra premisa que acompaña al saber desde hace milenios es el papel emancipador del conocimiento y de la cultura. Me parece que ese papel, desde luego, se satisface mucho mejor en Cuba que en México. Cabe preguntarnos en ese sentido si sigue siendo así, si sigue teniendo ese papel emancipador. La cuestión es pertinente dados los desafíos económicos, ambientales, de empleo, éticos, etcétera, a los que debe hacer frente la colmena, permítaseme llamar así, a la humanidad. Y no en sentido peyorativo. Es al menos cuestionable que se esté evolucionando en el camino viable. Con la educación se está ante dilemas parecidos a los de la economía de mercado en nuestros países. Se dice a los pueblos, por los responsables de la política económica, que el mercado es la solución a todos los problemas económicos. ¿Acaso es necesario insistir en sus horrores? A saber, desempleo, pobreza, acumulación desmedida de la riqueza en pocas manos, bajos salarios, desarrollo desigual, contaminación, desertificación, inseguridad, falta de servicios, apropiación indebida de la naturaleza, despojo de la riqueza de los pueblos. Por mencionar algunos de los estragos de dicha economía de mercado. Con la educación para el mercado, pasan efectos similares. Se educa en buena medida para el mercado. Así se busca con afán la colaboración de las instituciones de educación superior con la empresa capitalista. Es más, la educación centrada en las técnicas, las ingenierías, es privilegiada por sus respectivos responsables. Durante lustros se ha optado por impulsar de manera preferente, en México, a las carreras enfocadas a la productividad creciente. Ese es el tipo de conocimiento preferido en México. ¿Cuáles han sido los resultados? Ya se resolvieron los problemas de productividad, de dependencia tecnológica, de contaminación, ya nos libramos de las enfermedades librables, para enumerar algunas cosas. Todavía en años recientes se observó una embestida en todos los niveles, elemental, medio y medio superior, en contra de las humanidades, contra la enseñanza
del civismo, la historia, la ética, la filosofía, el derecho, la estética. Hay empero resistencias sociales, algunas en instituciones de educación superior y por supuesto no puede olvidarse a Cuba en este sentido también. Por ejemplo, uno de los elementos, por decir así, estructurales que va en una dirección diferente es aquella reproductora de errores, a saber, la formación interdisciplinaria, pero un tipo de interdisciplina que va más allá, por ejemplo, de mostrar que el derecho o que el conocimiento en general, que las ciencias en general, son un instrumento al servicio de la economía. No, y habría que ver qué tipo de economía. No, no solo eso. El derecho, la ética, la moral, la filosofía van más allá de la ciencia y de la técnica, van más allá del producir para aumentar la productividad, las cifras del Producto Nacional o Mundial Bruto. Este tipo de perspectiva permite un enfoque integral. Yo diría como se trata en la UAM. Se trata entonces de unas competencias que exceden la determinación y la aplicación del único criterio de verdad, el del mercado, y que se extienden a los criterios de eficiencia, cualificación técnica, de justicia y o de dicha sabiduría ética, de belleza sonora y cromática, sensibilidad auditiva y visual, etcétera. Tomando así el saber es lo que hace a cada uno capaz de emitir buenos, entre comillas, enunciados denotativos y también buenos enunciados prescriptivos, siempre entre comillas, buenos enunciados valorativos. No consiste en una competencia que se refiera, por ejemplo, a enunciados cognitivos solamente con exclusión de los otros. Permite al contrario, entre comillas otra vez, buenas actuaciones con respecto a varios objetos del discurso, conocer, decidir, valorar, transformar. Esto es, no basta formar a los mejores ingenieros, los mejores científicos. En este sentido diríase que el conocimiento ha evolucionado en el sentido de perder legitimidad. El conocimiento en sí no es emancipador. Para volver a legitimar al conocimiento en la era del conocimiento es necesario una nueva integración, una multidisciplinariedad en la cual al lado del desarrollo de la ciencia y la tecnología se integre no solamente el saber descriptivo, sino igualmente el saber prescriptivo, el saber valorativo, el mundo de lo bello y lo sublime. Es indispensable revalorizar a las humanidades, a las ciencias sociales y que la ciencia y la conciencia vayan de la mano. En Cuba, en esta universidad, en los Ocupa, en los movimientos altermundistas, en el slow food, en el zapatismo, en el movimiento de los sin tierra en Brasil, en el movimiento del derecho como del uso alternativo del derecho. Hay otros tantos reductos que permiten concebir y especular acerca de un futuro mejor, un futuro en el que se entienda que todos somos parte del mundo, de la colmena, y que la supervivencia de los unos depende de la de los otros. La ley del más fuerte, o sea, la ley de la libre concurrencia, tiene sus debilidades. La ley de la libre concurrencia, la ley del mercado, debe sustituirse por otras o por otros principios. Por ejemplo, para recordar a otro pensador, todos para uno y uno para todos. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor.